iglesia sobre esto. Y bueno, para nosotros ha sido de bendición. Ya hemos tenido un par de sesiones antes a este fin de semana y es la primera vez que tenemos en la pandemia, después de la pandemia, a alguien diferente. Y nos da gusto que sea usted. Amén. Así es Amén. que bienvenido, pastor, es todo suyo. Amén. Y que Dios te use con gran poder. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, para mí también es un placer estar aquí con ustedes y haber pasado este fin de semana enseñándoles. Antes de iniciar el mensaje, voy a leer el texto en Mateo capítulo 13, si quieren irlo buscando, Mateo capítulo 13, pero antes de eso, quiero que presten mucha atención al video que ustedes van a presenciar. Muchas veces no tenemos corazón por misiones, por misioneros y por el mundo, porque no hemos visto la realidad del mundo. Ahora, voy a abrir una pequeña ventana para mostrarles lo que está sucediendo en el mundo y la necesidad. No es una ventana completa, no es la realidad total, pero es una ventana pequeña de lo que está sucediendo. Así que voy a pedir a los hermanos que por favor inicien el video y luego voy a venir a predicarles la palabra de Dios. Por favor, vean. El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado. Y ese mandato sigue siendo obligatorio para todos nosotros. Es por eso que hablamos de grupos de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de personas van hacia allí. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y nuestros corazones, Jesucristo. Por las calles de la ciudad veo pena, necesidad, buscan refugio, destrucción en el hogar, gente que sin esperanza está, fracaso. Es la gran urgencia. Santos hay en dolor por el que está sin Dios, rogando por su salvación, llorando por su salvación. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar, para darles un hogar.
nuestras manos de salvación. Extiende al pecador. Santos hay en dolor por el que estás Dios. Así que mira cuánto cuesta. Hermanas y hermanos, esto no es una invitación a una vida fácil. Por 2000 años, miles y miles de misioneros, los innombrados, sin biografías escritas sobre ellos, tan solo personas anónimas de las cuales el mundo no es digno, han pagado ese precio poniendo sus vidas en peligro para alcanzar a los perdidos con el único mensaje de la salvación. Para darles un hogar. Nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán para darles un hogar. Para darles un hogar. El video que ustedes acaban de ver no muestra la realidad completa. De hecho, muestra una muy pequeña porción de cómo vive el resto del mundo que no tiene acceso al Evangelio de Cristo Jesús. Por eso nosotros hemos trabajado para poder mentorear y asesorar iglesias en toda América Latina e iglesias hispanas aquí en Estados Unidos, de poder participar personalmente en esa tarea restante para que el Evangelio de Cristo pueda ser conocida, para que nuestro Dios pueda ser conocido en todo el mundo. Cristo, antes de ascender al Padre, justo después de haber sido crucificado y haber resucitado de los muertos, reunió a sus discípulos y les dijo las últimas palabras que les diría sobre la faz de la tierra. Yo tengo más de 30 años de ser pastor. Yo he estado en el lecho de muerte de muchas personas al morir. Y normalmente cuando la gente está al punto de partir de esta vida para la otra vida, normalmente ellos reservan sus últimas palabras para ser palabras de impacto. Nadie cuando está muriendo dice: ay, por favor, no olviden de darle croquetas al perro. Nadie dice tonterías así. ¿Saben lo que dicen? Lo que es más importante para ellos. Quizás el marido y el hijo no se han hablado por un pleito que tuvieron hace 20 años y tienen 20 años de no hablarse, de no verse. Y la señora está implorándole a su marido, diciéndole: viejo, por favor, perdona a nuestro hijo. Yo quiero irme al cielo sabiendo que mi hijo y mi marido otra vez estén hablando. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que ella considera lo más importante es la reconciliación entre su esposo y su hijo. Antes de que Cristo ascendiera al Padre, que ya sabía que iba a dejar este mundo, Cristo reunió a los discípulos y Él les dijo lo que Él consideró que era lo más importante. Y Cristo, mirando a los hombres con el cual Él había pasado 3 años y medio de su vida, les dijo las siguientes palabras que encontramos, no lo busquen, pero encontramos en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones. ¿Qué tan a pecho escucharon esas palabras los hombres que lo escucharon verbalmente de la boca de Jesús? Nosotros que hemos estado en la iglesia los hemos escuchado muchas veces y temo que no ha sido de gran impacto en las vidas de la mayoría de los oyentes, de los creyentes que han escuchado esas palabras, pero no así en las vidas de los que escucharon estas palabras por primera vez. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de los discípulos terminaron fuera de su país de origen. Todos. Pedro murió invertido pies arriba, predicando el evangelio en Roma. Pablo murió decapitado en Roma. Andrés anunció el evangelio en Asia Central y terminó yendo hasta lo que hoy en día se conoce como Rusia. Desde Jerusalén llegó hasta Rusia predicando el evangelio de Cristo. Tomás fue hasta el sur de la India y fundó un movimiento del evangelio que existe hasta el día de hoy, y los cristianos que existen en el sur de India se llaman cristianos tomasinos. ¿Por qué se llaman cristianos tomasinos? Porque fue el apóstol Tomás que vino a anunciarles el evangelio de Cristo Jesús. Y así cada uno de los discípulos salieron de su tierra natal para anunciar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarían sus propias vidas? ¿Por qué irían a lugares donde los fueran a martirizar y matar por causa de predicar el evangelio? Porque las últimas palabras de Jesús no fueron: quédense y hagan discípulos. Las últimas palabras de Jesús fueron: por tanto, id. Déjame traducirlo a nuestro vocabulario de hoy. Váyanse. Váyanse y hagan discípulos. Intencionalmente vayan, extiéndanse a otras tierras para hacer discípulos de todas las naciones. Si fuéramos a Mateo capítulo 24, encontraríamos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dijo lo siguiente: y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el final. ¿Qué es lo que dijo Cristo? A la iglesia que apenas estaba naciendo cuando Él estaba partiendo para el cielo, les dijo: váyanse, hagan discípulos en todas las naciones. Y luego, unos capítulos más adelante, Cristo en una voz profética está diciendo: antes que venga el final, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Ahora, escuche esto. Cristo comisiona a sus seguidores, sus discípulos, que vayan a todo el mundo. Y Cristo dice: antes que venga el final de la era, este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, el último libro de nuestra Biblia. Ahí está resumiéndose todo. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Juan en una visión profética? En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice: después de esto miré una multitud grande, la cual nadie podía numerar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, sobre la faz de la tierra, todos parados ante el trono del Cordero, vestidos en ropas blancas, con palmeras en las manos, clamando a gran voz: salvación pertenece a nuestro Dios, que se sienta en el trono, y al Cordero. Mis queridos hermanos, ¿sabe cómo termina esta historia? El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. El evangelio se va a extender a cada nación, cada grupo étnico. Pero la realidad del 2020, el año que cursamos, el evangelio no ha sido extendido a todas las naciones. 2000 años han transcurrido desde que Jesucristo nos dio nuestros órdenes de qué hacer con el evangelio.
Cristo fue bastante explícito y bastante claro. Cristo dijo, extiéndanse, váyanse a todas las naciones con la intención de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Sin embargo, hoy en día hay más de 6,000 grupos étnicos, como acabamos de ver en el video, que no tienen acceso al evangelio de Cristo. No se puede hacer discípulos. ¿Por qué? Porque no hay Biblias traducidas en su lengua. Porque no hay misioneros que están predicando el evangelio. El último mandato de Cristo no fue quédense y hagan discípulos. El último mandato de Cristo fue váyanse y hagan discípulos. Extiéndanse. Intencionalmente vayan a otros lugares para extender el reino de Dios. Y ahora llegamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, nuestro texto de esta mañana, es una historia muy interesante, porque Mateo capítulo 13 es una serie de 7 parábolas que Jesús está enseñando. Ahora, déjame enseñarles. Una parábola es una verdad espiritual que Cristo lo narra con una historia terrenal. En otras palabras, para que nosotros podamos comprender verdad espiritual, Cristo narra una historia terrenal. Pero el asunto no es la historia terrenal. El asunto es la verdad espiritual que Cristo está comunicando. Ahora, a los que no tienen oídos para oír, como dice la Biblia, los que no son inclinados a la misión de Dios o al Espíritu Santo, ellos solo escuchan una historia terrenal. Pero los que seguimos a Cristo Jesús, los que poseemos el Espíritu Santo, los que comprendemos cuál es la misión de nuestro Dios, para nosotros no son solamente historias terrenales, para nosotros son verdades espirituales. Ahora, quiero establecer el contexto de lo que está ocurriendo en este momento. Si fuéramos a leer el capítulo 12, no lo vamos a leer, nos daríamos cuenta de que esto es lo que está ocurriendo. Cristo sana un hombre que tenía su mano mal, pero lo sana en el templo en el día de reposo. Y adivina quién se molesta, quién se indigna porque Cristo se atrevió a sanar un hombre en el templo en el día de reposo. Los fariseos, los líderes religiosos de la nación de Israel, y ellos condenan a Cristo por haberlo sanado en el templo en el día de reposo, a tal punto que llegan a decir que Cristo, con el poder del diablo, había sanado este hombre que estaba mal de su mano. ¿Qué tan lejos de Dios están? ¿Qué tan absurdos son? Que Cristo está extendiendo el reino de Dios a un hombre pobre que necesita el evangelio, que los fariseos jamás lo habían ayudado, y él está haciendo algo bueno y los fariseos totalmente lo critican. Y Cristo responde diciendo esto: los hombres de Nínive se levantarán y los juzgarán a ustedes. La reina del sur se levantará y los juzgará a ustedes. Ahora, esto les golpeó muy duro. Quizás nosotros lo leemos y decimos, bueno, está bien. Pero no comprendemos el contexto en el cual Cristo está diciendo esta maldición, está pronunciándoles esta maldición. Porque ¿quiénes eran los hombres de Nínive? Nínive es capital de Asiria. Y ellos fueron llevados cautivos a Asiria. Ellos eran los peores enemigos de la nación de Israel. ¿Quién es la reina del sur? La reina del sur en realidad es la reina que llegó a Salomón para buscar la sabiduría de Dios. ¿Y saben lo que la Biblia enseña? ¿Quién es la reina del sur? Era la reina de Etiopía, uno de los países más negros en todo el norte de África. Y esto es lo que Cristo está diciendo, que sus enemigos y estos morenitos de Etiopía están adelante de ustedes en el reino de los cielos. Ellos van delante de ustedes. Y eso les golpeó mucho. ¿Por qué? Porque ellos creían que el reino de Dios solo se trataba de ellos.
Y lo que Cristo estaba tratando de enseñarles es de que el reino de Dios no se trata con el templo, no se trata del día de reposo. El reino de Dios se trata de hacer misericordia, extender el reino de Dios, el evangelio a los pobres, a los mancos, a los asirios, sus enemigos, a los que consideran quizás inferiores como esclavos. Eso se trata el reino de los cielos. Y ahí comenzamos a leer en Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, notan, no vamos a leer las 7 parábolas, los voy a mencionar cada uno, pero no los vamos a leer para ahorrar tiempo. Mi sermón va a durar 4 o 5 horas, así que si nos ponemos a leer todo, vamos a durar unas 6 horas de perdido. Entonces, pero ustedes no tenían nada que hacer hoy en la tarde, ¿verdad que no? Ya el Magnum no sale los domingos en la tarde, ¿verdad que no? Así que no hay nada que hacer. Las Chivas no están jugando, así que pues mejor para nosotros, ¿verdad? Nota lo que dice el versículo 10. Ahora, Cristo está hablando de las 7 parábolas que Él les está enseñando en el capítulo 13. Del reino, del verdadero reino de Dios. Y nota lo que dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué a la gente les hablas por parábolas? Cristo, no comprendemos. ¿Por qué a toda esta gente les estás hablando por parábolas? Acuérdense lo que acaba de pasar. Sanó un hombre malo de su mano y el élite religioso lo critica por el templo y por el día de reposo. Y Cristo pronuncia una maldición sobre ellos diciendo que los asirios y los etíopes son más cerca de Dios. El reino de Dios se trata más de ellos que ustedes. El élite religioso. Y nota cómo responde Cristo a la pregunta: ¿por qué al pueblo les enseñas en parábolas? Y versículo 11 dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cristo dijo: yo les voy a revelar los secretos del reino. Ahora, ¿cuál fue el último mandato de Jesús? Que vayamos y que hagamos discípulos a toda nación. ¿Qué dijo Jesús proféticamente en Mateo 24? Que el evangelio va a ser predicado como testimonio a cada nación, cada grupo étnico en todo el mundo. ¿Qué dijo el apóstol Juan en una visión profética que no está listo para cumplirse aún todavía? Dijo: había personas de todas las naciones, tribus y lenguas en vestidos blancos con palmas en la mano, clamando a gran voz, diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está en el trono. Entonces, Cristo está diciendo: yo les voy a enseñar cómo se inicia el reino y cómo se extiende a todo el mundo. El número 7 es un número perfecto en la Biblia. Cada vez que usted ve el número 7, está hablando acerca de algo completo, algo perfecto. Y curiosamente, hay 7 parábolas aquí en este capítulo. Ahora, yo no voy a ser como la mayoría de los maestros de escuela dominical. No voy a enseñar una de las parábolas y en otra lección voy a enseñar otra y otra. No, les voy a mostrar las 7 parábolas. ¿Por qué? Porque estas no son 7 historias distintas. Esta es una sola historia. Y las 7 parábolas son 7 capítulos del mismo libro. En otras palabras, Cristo, a través de la historia singular, una sola historia que contiene 7 capítulos, que son las 7 parábolas, nos está revelando verdades espirituales sobre el establecimiento de su reino aquí en este mundo, que Cristo mismo dijo que será predicado en todo el mundo, que el apóstol Juan dijo que habrá personas de todas las etnias, todas las tribus, todas las lenguas, algún día que han respondido al evangelio. Y aquí Cristo nos está enseñando cómo va a suceder. Cómo el evangelio
va a crecer desde una pequeña semilla a ser algo que se extiende a todo el mundo. Ahora es cuando vamos a ver las 7 parábolas. Les dije, no vamos a leerlos, pero si usted no se durmió en la escuela dominical y usted ha estado en la iglesia, usted ha escuchado por lo menos 1 o 2 o 3 de estas parábolas en el transcurso de su vida cristiana. Las primeras 2 parábolas. La primera es acerca del sembrador que salió a sembrar. Y acuérdense de que hay 4 tipos de terreno. Los que cayó junto al camino, los que cayó pedregales, parte junto al camino, parte en pedregal, sí, cierto, y luego parte entre espinos y parte en buena tierra. Ahora, yo quisiera tener todo el tiempo de la tarde para desarrollar todo esto, pero solamente voy a decir lo siguiente. No todo el mundo que se le ha sembrado el evangelio va a responder de manera positiva al evangelio. ¿Cómo sabemos que cuando una persona se le ha sembrado el evangelio y el evangelio realmente haya tenido cabida en su corazón? Porque Jesús dijo en esta parábola que el que cayó en buena tierra produjo fruto a 30, 60 y 100 por uno. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, la siguiente parábola es de un sembrador que salió y sembró semilla, pero en la noche vino su enemigo y sembró cizaña. Ahora, es interesante que las primeras 2 parábolas, Cristo dice, el inicio del reino de Dios empieza aquí en la tierra con un sembrador que está sembrando semilla. ¿Y sabe lo que nos damos cuenta? En ambas de las parábolas, el sembrador es Jesucristo. Cristo es el sembrador. En la primera parábola, Cristo dice, la semilla que yo estoy sembrando es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo inicia el evangelio, el reino de Dios aquí en el mundo? En primer lugar, el sembrador tuvo que venir a la tierra. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Y Cristo empezó a sembrar el evangelio y 12 hombres respondieron. Realmente fueron más, realmente terminaron siendo 120, pero 12 hombres inicialmente respondieron al evangelio. Ahora, ¿cómo inicia el evangelio? Llega el sembrador y comienza a sembrar semilla. ¿Cómo continúa el reino de Dios aquí en el mundo? Las siguientes 2 parábolas también nos demuestran, porque en las siguientes 2 parábolas dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza y el reino de los cielos es semejante a una medida de levadura. Ahora, ambas parábolas es la misma parábola, solamente contada con 2 ilustraciones distintas. Y esta es la historia. Dice, el reino es como una semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza alguna vez en su vida? Yo sí. A ustedes sí. Mi papá sembraba mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Usted necesita una lupa para poderla ver. Usted en el puño de su mano puede tener hasta 5,000 semillas. Así, en un puñito así. Porque es bien pequeñita la semilla. Pero nota lo que dice Jesús. Dice, se siembre una de las semillas más pequeñas y se cultiva una hortaliza grande. ¿Qué tan grande es? Jesús dice que la semilla de mostaza produce una hortaliza que crece tan grande que las aves del cielo edifican sus nidos en su rama. ¿Qué es lo que hace la levadura? La mujer esconde 3 medidas de harina hasta que se convierte en levadura y lo mete en la masa y Jesús dice, la levadura leuda toda la masa. Ahora, esta es la historia. ¿Cómo se inicia el reino de Dios aquí en el cielo? Tiene que haber un sembrador. Jesucristo es el sembrador soberano. Él es el sembrador que vino a sembrar su semilla inicial aquí sobre la faz de la tierra.
¿Y cómo era esa semilla? Pequeña, como la semilla de mostaza. Chiquito, como la medida de levadura. Pero ¿sabes lo que hace la semilla de mostaza? Al igual que la levadura, empieza a crecer. Empieza a crecer. Exactamente como estas semillas de las más pequeñas crece y hace una hortaliza tan grande que las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas. Y como la pequeña medida de levadura empieza a leudar, dice la Biblia, toda la masa, así el evangelio empieza a expandirse. Así el reino de Dios, aunque empezó con un solo sembrador, algo chiquitito, sembrando semilla, empieza a crecer, empieza a extenderse. Hace unos años, 6 años, yo me fui a Nepal. El país, justo antes de ese tiempo, se llamaba el Imperio Budista de Nepal. Nepal hasta los 1950 era un país totalmente cerrado. Y cuando me refiero cerrado, no solo significa que no se podía enviar misioneros, pero estaba cerrado. Nepal prohibía entrada a cualquier persona de otro país. Nepal prohibía salida a los ciudadanos de su país. Así que en el mundo nadie sabía lo que estaba pasando en Nepal. Pero finalmente, cuando Nepal abrió sus puertas en los 1950 y algo, y la prensa mundial por primera vez pudo entrar, y por primera vez los alpinistas de otros países que querían subir en el monte Everest pudieron empezar a llegar. Todo el mundo pudo ver un mundo que jamás se conocía, el reino o el imperio budista de Nepal. ¿Y sabe lo que encontramos cuando llegaron los cristianos a Nepal? Que había 7 cristianos en Nepal. Nepal es un país de más de 30 millones y había 7 cristianos. No se sabe cómo ellos fueron evangelizados. No se sabe cómo escucharon el evangelio porque no había ni una sola iglesia en Nepal. Lo que sí se sabe de que en los 1950 había 7 pequeñas semillas de mostaza. Había 7 pequeñas medidas de levadura. ¿Y sabe lo que empezó a hacer la semilla de mostaza y la levadura allí en el imperio budista de Nepal? Empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Hace 6 años, cuando yo fui a Nepal, a la ciudad de Katmandú, yo prediqué a 1,800 plantadores de iglesias en una reunión de una semana. Todos sentados en el piso, no había sillas, en el piso. Es la costumbre de ellos. Ellos son mejores cristianos que yo, porque ellos duraban sentados en el piso duro 12 horas al día, escuchando las enseñanzas y las predicaciones. ¿Sabe cuántos cristianos hay hoy en Nepal? Se calcula que hay más de 3.5 millones de cristianos evangélicos en el imperio budista de Nepal. Ahora imagínate, en 1950, 7 pequeñas semillas del evangelio del reino. 7 pequeñas medidas de levadura. Y exactamente como Cristo nos narra aquí, de que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que empieza a crecer, una pequeña medida de levadura que empieza a leudar toda la masa. Y uno de los países donde hay más cristianos nacidos de nuevo, cristianos evangélicos en toda Asia Central, hoy en día es el ex imperio budista de Nepal. Porque hoy en día han cambiado el nombre y permiten libertad de culto y permiten que se predica el evangelio por la gran presencia. ¿Sabe por qué? Porque ahora la semilla de mostaza creció. Ahora la pequeña medida de levadura leudó toda la masa. Las siguientes 2 parábolas también son muy parecidas. La primera y la segunda muy parecida.
el reino empieza con un sembrador que siembra semilla. Las siguientes dos, esa semilla comienza muy pequeñito como mostaza, como levadura, pero empieza a crecer. Y ahora, curiosamente, las siguientes dos parábolas también son idénticas. Dice Cristo en Mateo capítulo 13, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y la siguiente parábola, el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas que encuentra la perla de gran precio. Yo recuerdo cuando fundé la primera iglesia bautista de Texcoco en el Estado de México, y mi esposa y yo en febrero, 7 de febrero 1989, en menos de un año nuestra iglesia creció a 200 personas. Finalmente, después de 5 años, creció a más de 800, pero el primer año creció a 200 personas. Ya no cabíamos en mi casa. Estábamos en mi casa. ¿Te imaginas tener 200 personas domingo tras domingo en tu casa? Demasiado. Algunos hermanos se sentían tan cómodos en nuestra casa que terminando el culto iban a la cocina de la iglesia, que era nuestra cocina, y abrían el refri y agarraban lo que querían, como usted lo haría aquí. La diferencia era mi casa, y la comida que estaban agarrando era mi almuerzo de mediodía. Finalmente mi esposa dice, oye, ¿cuánto tiempo más vamos a hacer esto? Le dije, no, vamos a comprar un terreno con el favor de Dios. Recogimos ofrendas, compramos un terreno, y en ese terreno había una media pared de adobe. Y cuando estábamos escarbando la cimentación, como la Ciudad de México, el Estado de México es una zona sísmica, se tiene que edificar, se tiene que cavar la cimentación bastante profunda, más de 2 metros de profundo, casi 1 metro de ancho, y era puro tepetate, lo más duro. Y no teníamos dinero para contratar albañiles. Yo con mucho gusto hubiera pagado que alguien más fuera, porque yo ya tenía 6 semanas escarbando la cimentación de la iglesia con mi suegro, porque él es el de experiencia. Y cuando estamos trabajando, yo le empecé a hacer preguntas del muro de adobe. Me dice, oye Rafa, tú sabes que en los tiempos de la colonia, que los españoles guardaban su tesoro dentro de las paredes de adobe, y guardaban centenarios, guardaban joyas. Dice, y se han encontrado en muchas paredes de adobe como esta, joyas y monedas de oro antiguo. Y yo le dije, suegro, ¿qué hacemos tú y yo aquí? Mejor vamos a tumbar esa triste pared y a ver si Dios nos premia con unos centenarios y contratamos albañiles. Claro que no hubo. Pero sea honesto, ¿cuántos de ustedes han soñado de encontrar oro o diamantes, o de los narcos un maletín con $1 millón? Sea honesto, levanta la mano. ¿Cuántos han soñado de eso? Los que no están levantando la mano es porque son mentirosos. Todos hemos soñado de eso. Todos hemos soñado de pegarle al gordo ganándonos la lotería. Todos lo hemos soñado. Yo ni juego la lotería y he soñado acerca de ganarme la lotería. A este tipo le pasó. Encontró un terreno que dentro del terreno estaba un tesoro escondido. El mercader de perlas encontró lo que todos los mercaderes de perlas solo sueñan de algún día encontrar: la perla de gran precio. Esa perla que vale más que todas las demás perlas, que ya no necesito dedicarme a vender más perlas, porque obteniendo la perla de gran precio ya estoy puesto para el resto de mi vida. Y este mercader de perlas la encontró, al igual que el tipo que encontró el tesoro escondido. Y notan que la reacción de ambos hombres en las dos parábolas es la misma. Fueron y vendieron todo lo que tenían para poder adquirir el tesoro escondido, la perla de gran precio. El evangelio en nuestro mundo. El reino de Dios se establece al llegar el sembrador soberano, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. ¿Cuáles son las actividades que hace el Hijo del Hombre? Cristo empieza a sembrar la semilla, la palabra de Dios. Y no en todos los corazones tiene cabida,
Pero en algunos corazones sí tiene cabida y empiezan a dar fruto. Pero esa semilla que Él siembra es como una semilla de mostaza. Es como una pequeña medida de levadura que empieza a crecer y empieza a extenderse. Y cuando finalmente el reino de Dios llega a lugares donde jamás había llegado. Déjame narrarte una historia y termino la parábola. Hace como unos 8 años yo estaba en Irak. Y estando en Irak con un grupo de hermanos latinoamericanos que fueron conmigo, de hecho una doctora peruana ahora sirve en el mismo lugar, estábamos ahí y conocimos a una persona de Bagdad que se llama Ali. Y en una reunión que tuvimos, nuestro anfitrión pidió que Ali nos compartiera su testimonio. Lo primero que hizo, sacó su iPad y nos mostró una foto. Yo tengo mi Biblia aquí, pero él no tenía su Biblia. Bueno, a lo mejor sí tenía su Biblia. Pero él tenía una foto. Y la foto era de un terrorista. Vestido con una máscara negra, con unas 2 espadas, con montón de munición de tipo metralleta, con una bandera tipo Al Qaeda atrás, con letra en caligrafía. Y pues nosotros no tenemos la menor idea ni por qué nos estaba enseñando la foto de este terrorista. Y dijo, hermanos, hace 10 años, ese soy yo. Yo soy el hombre en la máscara. Yo era terrorista. Ali. ¿Pero cómo? Y dijo, yo, toda mi juventud, tenía un vacío que yo quería conocer a Dios. Yo quería acercarme a Dios. Yo fui con mis líderes religiosos en la mezquita y les dije, me siento muy sucio por mi pecado. Por favor, ayúdame. Dime qué necesito hacer para acercarme a Dios. Yo me siento muy lejos de Dios. Por favor, les ruego, dígame qué necesito hacer para yo acercarme a Dios. Y el líder de la mezquita le dijo, Ali, lo que tienes que hacer es memorizar el Corán. Y Ali lo tomó muy a pecho. Como muchos jóvenes musulmanes memorizan el Corán. Yo no conozco jóvenes cristianos que hayan memorizado la Biblia o el Nuevo Testamento, pero conozco a docenas de jóvenes musulmanes que hayan memorizado el Corán completo, que es el mismo tamaño que nuestro Nuevo Testamento. Se tardó 2 años. Pero cuando finalmente logró memorizar todo el Corán, regresó a la mezquita y le dijo, ya memoricé el Corán. Genial. Y él les confesó, pero todavía me siento muy lejos de Dios. De hecho, tengo más preguntas. Porque había mucho del Corán que yo no entendía. Y ahora que lo he memorizado, ahora me surgen más dudas y preguntas. ¿Qué hago? Y dijeron, Ali, ahora tienes que pelear por la causa justa de Allah. Y tienes que convertirte en un militante. Tienes que quitar a los infieles de nuestra tierra. Y Dios te va a premiar con el cielo. Y Ali, desesperado por encontrar cómo limpiarse, cómo ser perdonado para estar delante de la presencia de Dios, no solo estuvo dispuesto a memorizar todo el Corán, pero ahora se metió en una milicia como un militante. Pero un día, sirviendo en la milicia, él caminó por las calles de Bagdad y escuchó algo que jamás había escuchado en su vida. Y se iba acercando y se dio cuenta que ese ruido provenía de una casa. Y cuando llegó a menos de media cuadra de la casa, se dio cuenta, están cantando. Y intrigado, se acercó hasta la puerta de la casa, pero la gente no lo podía ver porque ellos estaban mirando para allá, con sus espaldas a la puerta. Y él le agradó la música. Era un grupo muy pequeño, quizás 10, 12 personas. Y cuando se quedó escuchando la música que estaban cantando, muy apasionados, se dio cuenta. Ellos son mesají. Mesají en árabe significa seguidores del Mesías. Mesají. Y se indignó. Ellos son los infieles. Ellos son mis enemigos. Pero todavía le intrigaba lo que estaban cantando.
Le intrigaba que él miraba. Aunque tenían sus espaldas a él, él podía ver la pasión. Él podía oír la pasión, el amor que cantaban en sus voces. Y se quedó solo escuchando canto tras canto tras canto. Al final de varios cantos, un viejito se puso de pie y abrió una Biblia antigua y empezó a narrar historias de Jesús. Y Ali quedó intrigado. Este hombre ha memorizado todo el Corán, pero las palabras que él está escuchando directamente de Jesús le ha cautivado todo su corazón. Al final del sermón, él tiene un problema, porque él ha sido entrenado para matarlos, o por lo menos denunciarlos para que sean encarcelados. Pero él no quiere admitirse a sí mismo que le ha gustado, que le ha intrigado lo que ha escuchado. Y él entra en el grupo y ellos se asustan. El pastor lo había visto, pero no dijo nada. Y él empieza a argumentar con ellos acerca del Islam. Entonces dice: yo soy musulmán, ustedes están equivocados, están en el camino correcto, pero como Allah es misericordioso y clemente, no los voy a denunciar, les voy a dar chance. Yo voy a venir a su reunión cada domingo y yo voy a escuchar lo que ustedes dicen del Injil y yo voy a traer mi Corán y les voy a tratar de convencer con el Corán. Ali se volvió más fiel que algunos hermanos de la pequeña casa iglesia. Y cada domingo iba escuchando más y más. Y sus argumentos fueron más para abajo, fueron menguando hasta casi un año. Él se fue con el viejito pastor y dijo: ya estoy listo, me voy a entregar a Cristo. Voy a renunciar públicamente el Islam. El pastor le advirtió diciendo: Ali, tú eres militante. Si tú haces eso, los líderes religiosos, tu propia familia, te van a matar. Y esto fue lo que contestó Ali: en este año me he enamorado de Jesucristo. Me he dado cuenta de que Él no es solo un profeta como nos enseñan en el Islam. Él es Dios mismo. Y que Él fue sacrificado en la cruz por mi pecado. Y yo estoy dispuesto a recibirle como el Señor de mi vida, mi Salvador personal, y pararme firme por Él. Cristo murió por mí. Y yo estoy dispuesto a morir 100 veces por Él. ¿Sabe por qué? Escucha bien lo que te voy a decir. Porque Ali encontró el tesoro escondido. Ali encontró la perla de gran precio. Y exactamente como Cristo narró en las dos parábolas, cuando el hombre encontró el tesoro escondido, cuando el mercader de perlas encontró la perla de gran precio, ¿cuál fue la respuesta al ver la grandeza de su tesoro? Que volvieron y vendieron todo lo que tenían para poder adquirir lo que era lo más preciado de su vida. Y Ali renunció con su familia, renunció con su cultura, renunció con su religión para adquirir lo que era lo más preciado en la vida, la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios extiende el evangelio a todo el mundo? Empieza con la venida del sembrador soberano, que empieza a sembrar semilla que en el principio pareciera semilla de mostaza, pareciera pequeñas medidas de levadura, pero va creciendo, creciendo. Y aun cuando ese mismo evangelio llega a lugares donde jamás había llegado y la gente por primera vez tiene la oportunidad de escuchar el bendito evangelio de Cristo Jesús y son convencidos por el Espíritu Santo, responden como el que recibió, el que consiguió el tesoro escondido. Responden como el mercader de perlas, venden todo lo que tienen para poderlo adquirir. Hemos visto 6 de las parábolas. Las primeras 2, la misma parábola. Las segundas 2, la misma parábola. Las terceras, el tercer par, la misma parábola. Y falta una sola parábola. Y Cristo dijo esto para terminar las 7 parábolas. Cristo dijo: el reino de los cielos. Ahora, otro dato importante. Todas las parábolas
contienen o empiezan con la frase, el reino de Dios es semejante a. ¿Por qué? Estas no son parábolas de sembradores, de semilla, de mostaza, de levadura, de tesoros, de perlas. Estas 7 parábolas son una sola verdad espiritual del reino de nuestro Dios. Y se culmina con la 7ª parábola, y Cristo dijo lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un pescador que echa su red en el mar y atrapa toda clase de pez. ¿Sabe lo que representa? El final de los siglos. Y los peces atrapados en la red son las personas que han respondido al llamado de nuestro Dios para formar parte de su iglesia, de su reino. Y notan, no es solo pez mexicano, no es solo pez judío, no es solo pez norteamericano, es toda clase de pez. Peces de toda raza, peces de todo tamaño, peces de todo colores. Y Cristo está diciendo, así será el final del siglo, porque habrá personas de literalmente todo el mundo que van a responder al Evangelio. Hemos visto hasta a través de las 7 parábolas que realmente no son 7 historias diferentes, son 7 capítulos del mismo libro, 7 pautas de la misma historia. ¿Cómo inició el reino de Dios aquí en el mundo? Con la llegada del sembrador soberano, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, sembrando semilla que pareciera mostaza, que pareciera levadura, que va creciendo, que aun cuando llega a las tierras de las etnias no alcanzadas, los primeros en responder la reciben como tesoro escondido, como perla de gran precio. ¿Y cómo se culmina toda esta historia? Que el reino de Dios es una red que atrapa peces de todas las naciones, de todos los grupos étnicos. Pero ahora tenemos una pregunta: ¿cómo va a suceder todo eso? Vemos que las 7 parábolas es una sola historia. Ahora lo vemos con claridad. Ahora vemos no 7 historias físicas, vemos una sola verdad espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo el Evangelio se va a crecer a todo el mundo cuando después de 2000 años aún faltan 6,000 etnias no alcanzadas? ¿Cómo el Evangelio crece desde Clarksville, Arkansas? ¿Cómo el Evangelio crece desde Río Grande, Zacatecas? 2 megaciudades, metrópolises que solo se asemejan a Nueva York y Londres, ¿verdad? No somos tan grandes como Nueva York y Londres, pero falta bien poquito. ¿Cómo crece de 2 pueblos chicos hasta todas las naciones? Qué bueno que me hicieron esa pregunta, porque si no me hubieran hecho esa pregunta, yo hubiera parado el sermón ahí. Pero como me hicieron esa pregunta, yo voy a continuar y se lo voy a contestar. De las 7 parábolas, solo 2 son explicados por Jesús: la primera y la segunda. Y ahí es donde encontramos la respuesta de cómo el Evangelio se va a extender a todas las naciones. La parábola de las 7 más conocida es la primera. He aquí salió un sembrador y salió a sembrar semilla. Parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, piedra, tierra de mucha piedra. Parte cayó donde crecieron los espinos y ahogaron la palabra, pero parte cayó en buena tierra. La siguiente parábola, no tan conocida, he aquí salió un sembrador y sembró buena semilla en el campo. Pero en la noche vino el enemigo del Señor y sembró cizaña. Ahora, ¿qué tiene que ver estas dos? Y esto es, en la primera parábola, Cristo explica
el sembrador de la primera palabra es el Hijo del Hombre. A propósito, ¿usted sabe cuál es el título que Cristo se refería a sí mismo más veces que cualquier otro título? Cristo no decía tanto, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Cristo no. Ahora, Cristo es Mesías, Él es Hijo de Dios y es Dios. Solo Cristo no se refería a sí mismo tanto así. Cristo casi siempre, cuando hablaba de sí mismo, Cristo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que literalmente traducido es el Hijo del Hombre? El Hijo de toda la humanidad. Esa es la traducción. El Hijo de toda la humanidad. Eso es lo que Él estaba diciendo. Yo no soy hijo de los judíos. Yo soy hijo de toda la humanidad, porque su reino no está compuesto solo por judíos. Por eso se molestaron en el capítulo 12, porque Él rompió las tradiciones de su religión y les golpeó diciendo que los hombres de Asiria, de Nínive, y los de Etiopía, la reina del sur, que juzgarían a la nación, a los religiosos de Israel. Entonces Cristo dice, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador en la primera parábola? El Hijo del Hombre. ¿Cuál es la semilla en la primera parábola? Los que no se durmieron en la escuela dominical lo saben. La semilla que va sembrando el Hijo del Hombre es la palabra de Dios. La que cayó junto al camino, que algunos rechazaron, palabra de Dios. Lo que cayó en piedras, y las piedras son simbólicas del pecado en nuestra vida, que no permite que se cultiva. Y hay gente que tiene tanto pecado que se afiere a su pecado, prefiere su pecado que el evangelio no puede crecer. Esos son los de la piedra. Otros son los que cayó y brotó, pero las espinas y las hierbas horcaron, hicieron infructuosa la palabra. Esos son los que se venden al materialismo, que toda su vida se trata de ganar más dinero, mejor casa, mejores vacaciones, mejor troca, ¿verdad? Allá en el rancho yo andaba en burro, aquí ando en una troca 4x4, por no decir, como dicen en México, una troca perrona, ¿verdad? Pero estamos en la iglesia, no podemos decir eso. Entonces, y ya lo conseguí, y pastor, lo siento mucho, ya no puedo participar en el discipulado, ya no puedo participar en misiones, ya no puedo ir a la iglesia porque me estoy construyendo mi casa, estoy pagando mi troca y tengo que trabajar horas extras. Esos son los espinos y las hierbas del mundo horcaron e hicieron infructuosa. Pero a algunos les cayó la palabra de Dios sembrado por Jesucristo, el sembrador soberano, y cayó en buena tierra. ¿Y cómo sabemos que cayó en buena tierra? No porque asisten a la iglesia, porque producen fruto. Están produciendo a 100, a 60 y 30 por uno el fruto. ¿Por qué? Porque la evidencia de que tu corazón es buena tierra es fruto. Es fruto. Ahorita vamos a hablar de eso en un segundo. Si abrimos un fruto, el fruto que sea, adentro del fruto, ¿qué es lo que encontramos? Más semilla. Suficiente para sembrar en el campo y suficiente para sembrar en otros campos. Ahora, la segunda parábola que Cristo explica, que solo estos dos, ninguno de los otros 5 Cristo los explica, pero las primeras 2 Cristo las explica. Y la explicación de la segunda parábola encuentra en el versículo 37. Por favor, leen conmigo. Y Cristo ahora está explicando la parábola, casi termino. Voy a terminar 3, 4, 5 veces, pero esta es una de ellas. Así que alguien dice, ¿por qué nos dice? Solo para infundir un poco de esperanza. Para que ustedes se den cuenta que sí hay un final a este sermón. Entonces, versículo 37, Cristo está explicando la parábola segunda, cuál es la de trigo y cizaña. Dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. Pregunto, ¿quién es el sembrador en la primera parábola? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El Hijo del Hombre. ¿Cómo se llama el sembrador en la segunda parábola? El Hijo del Hombre. Es el mismo. Es el mismo sembrador. Pero ahí es donde terminan las similitudes.
Y si ustedes notan, ahora la segunda parábola va en una dirección poquito diferente, porque en la primera parábola, el Hijo del Hombre, Cristo, la semilla que siembra es la palabra de Dios. Y el campo son nuestros corazones, 4 tipos de corazones. Pero en la segunda parábola no es así. La semilla no es la palabra de Dios y el campo no son nuestros corazones. Seguimos leyendo versículo 38 y notamos lo que dice. Dice, el campo es el mundo. ¿Qué? El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. En la primera parábola, el campo son nuestros corazones. Pero ahora Jesús está diciendo, el campo no son sus corazones. El campo es el resto del mundo. Este es el problema. Hay cristianos que tienen 5, 10, 20, 25 años de conocer a Cristo. Y llegan a la iglesia con la expectativa que el pastor vaya a sembrar semilla en su campo. ¿Y sabe lo que Jesús está diciendo? Yo soy el sembrador soberano. Yo sembré semilla buena en tu campo. Y si tu campo es buena tierra, tu campo produce fruto. Dentro del fruto hay semilla suficiente para volver a sembrar en tu campo y aún queda para sembrar en otros lugares. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Escucha bien, porque quiero que entiendan esto. Jesús está diciendo, ustedes ya no son el campo. Ya fue sembrada la semilla en tu corazón. Cayó en buena tierra. Buena tierra produce fruto. Fruto contiene semilla. Jesús está diciendo, ustedes ya no son el campo. Jesús está diciendo, el campo es el mundo. Ahora no es ustedes, es el mundo. Uno de los problemas que tengo más con asesorar y mentorear iglesias latinoamericanas es de que muchos de los latinos e hispanos aquí en Estados Unidos y en América Latina todavía se consideran obra misionera. Ay, hermano, nosotros no podemos hacer eso porque nosotros somos mexicanos. Nosotros somos campo misionero. Respuesta equivocada. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, yo soy el sembrador soberano y yo sembré mi buena semilla, mi palabra en su corazón. Y cayó en buena tierra y produce fruto. Y fruto produce más semilla. Nosotros ya no somos el campo. El campo es el resto del mundo. Pero pregunto, ¿cuál es la semilla? En la primera parábola, la semilla es la palabra de Dios. Pero en la segunda parábola, note lo que dice el resto del versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. ¿Sabe qué es la semilla en la segunda parábola? Nosotros somos la semilla. Porque si la semilla, la palabra de Dios desde la primera parábola, cayó en buena tierra, ahora yo soy un testimonio vivo de la palabra de Dios. Y yo tengo suficiente semilla para mi campo y tengo suficiente semilla para compartir con el resto del mundo que necesita el evangelio. Y ahora la semilla no es la semilla que sembró el sembrador soberano. La semilla soy yo. Yo soy la semilla para el resto del mundo. Pero este es el problema. Y les voy a enseñar 3 verdades de la semilla y termino. Número 1. Semilla que está amontonada no puede crecer. Mi abuelo era granjero. Yo lo vi cultivar montones de cosas. Mi papá siguió en sus pisadas. Y yo de niño tenía que ir a piscar diferente cultivo, tenía que limpiar hierbas, y vamos a suponer, como un ejemplo, que yo soy campesino. En realidad no soy campesino, vivo en los suburbios, pero bueno, si yo fuera campesino,
y yo tengo 40 hectáreas para sembrar, y yo salgo con mis costalones de maíz, y le digo a mi linda esposa, Xochi, voy a salir a sembrar el maíz y regreso al final del día después de haber sembrado. Y yo salgo y hace un calorón infernal, y yo me agoto, yo quiero tomar agua, ya me quiero echar una siesta y me canso. Yo digo, ¿qué hago con todos estos costalones de maíz? Yo sé lo que voy a hacer. Los vacío todos. Y los vacío todos en un montón. Y en más o menos 1 hora y media regreso a la casa y Xochi me dice, oye, ¿ya volviste tan pronto? Sí. Pero no pudieras haber sembrado todo el maíz. Claro, mira, ahí están los costales totalmente vacíos. Yo ya los sembré todo. ¿De veras? ¿Tan pronto? Para que veas que lo bueno no se necesita mucho. Lo bueno es bien veloz. Y yo me acuesto en mi hamaca y me echo a dormir. Pregunto, ¿en unos cuantos meses vamos a estar comiendo elotes, Xochitl y yo? No. ¿Sabe por qué? Porque cuando la semilla es amontonada, no solamente no empieza a germinar, pero lo contrario. ¿Sabe lo que sucede con semilla abonchada, amontonada? Se pudre. Eso explica mucho de nuestras iglesias. El objetivo de la iglesia no es amontonar semilla domingo tras domingo. El objetivo de la iglesia es esparcir la semilla. ¿Por qué? Porque en la segunda parábola Jesús explicó, de una vez que la buena semilla haya caído en buena tierra, ahora tú eres la semilla. Tú eres la semilla para el resto del mundo. Tú tienes que sembrar tu semilla en otro lugar. Tú no eres el campo, tú eres la semilla. Segunda verdad. Yo salgo a sembrar mi maíz el siguiente año. Mi esposa me regaña, dice, a mí me gustan los elotes. Yo quería comer esquites el año pasado y por tu culpa no los pude comer porque es flojo. Ahora ponte a sembrar la semilla. Y yo, como el hombre de mi casa, le contesto, sí, mi amor, lo que tú digas. Y salgo con mi costalón de maíz y estoy sembrando por todas partes. Y encuentro allá atrás una esquinita lejana donde no hay nada de semilla. Y yo empiezo a caminar por allá y de pronto escucho una voz del costal de maíz que dice, Señor sembrador, Señor sembrador. Así habla la semilla, por si acaso no lo sabían. Señor sembrador, no nos siembras allá lejos en aquella esquina. ¿Por qué? Porque en aquella esquina no se conocen las tortillas hechas a mano. En ese lado del campo no comen la misma comida que nosotros estamos acostumbrados. Ni saben que son las gorditas allá en aquella esquina del campo. Y yo no sé, señor sembrador, si tú has estado observando las noticias en CNN internacional y en español, pero en ese lugar del campo es muy peligroso para nosotros la semilla como nosotros allá en ese lado del campo. No nos siembra. Pregunto, una simple pregunta, una pregunta muy simple. ¿Quién determina dónde la semilla es sembrada? ¿El sembrador o la semilla? Ahora yo tengo una pregunta. Si nosotros somos la semilla, ¿por qué nosotros determinamos dónde estamos sembrados? La semilla no determina dónde es sembrada. El sembrador determina donde la semilla es sembrada. Esa decisión no nos corresponde a nosotros. Esa decisión le corresponde al sembrador soberano. Xochitl y yo solo pudimos tener una sola hija. Nuestra hija nació hace 31 años en Texcoco, Estado de México, cuando yo era pastor de la primera. El primer año que fundamos la iglesia. Después no pudimos tener más hijos. Hubiéramos querido.
pero no pudimos. Nos volvimos muy sobreprotectores de nuestra hija. Nunca la permitimos que estuviera lejos de nosotros. Y a los 18 años, Dios la llama para ser misionera. Y empieza a viajar por todos lados del mundo. Y termina en el país islámico más grande del mundo. Literalmente a 12 horas de diferencia. Allá es la 1:15 de la mañana. Están dormidos. Esa es la hora que es allá. ¿Sabe por qué? Porque la semilla no determina dónde va a ser sembrada. Y los papás de la semilla no determinan dónde se va a sembrar la semilla. El que determina dónde la semilla es sembrada es el sembrador soberano, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Dios constantemente está moviendo gente. Nosotros nos movemos de un lugar a otro para agrandar nuestro reino. Dios mueve la gente de un lugar para otro para agrandar su reino. Déjame repetir eso. Nosotros, cuando nos movemos de un lugar para otro, casi siempre es para agrandar nuestro reino. Pero cuando Dios mueve gente, es para agrandar su reino. ¿Por qué? Porque Él es el sembrador soberano. Y la tercera verdad es esta. El sembrador soberano siembra su semilla. ¿Cuáles son los hijos del reino? En lugares donde no hay semilla. Hace 8 años, la iglesia bautista Getsemaní, que tenía solo 11 años, ya estaba teniendo 600 en la escuela dominical cada domingo. Acababa de construir su templo, estaban construyendo sus aulas educativas. El pastor de la iglesia, yo prediqué su ordenación, uno de mis mejores amigos, Ediberto Hernández Padrón. Iglesia Bautista Getsemaní de Chalco, Estado de México, poco cerca de Texcoco, 1 hora. Cuando él va con nosotros al Medio Oriente, él regresa a la iglesia y renuncia como el pastor. Renuncia. Y dice, Dios nos quiere plantar en Irak. Y la gente no puede creerlo. ¿Mexicano? Ni vende tacos en Irak. ¿Qué estás haciendo? Tú no hablas árabe. ¿Cómo te vas a ir a tus 44 años de edad con tus hijos al punto de entrar en la universidad? ¿Cómo te vas a ir al otro lado del mundo? Se enteran los colegas del Compañerismo Bíblico Bautista. Tú lo conoces. Y vienen con él en una reunión y le dicen, Eddie, aquí en nuestro compañerismo, tú estás llegando a ser alguien porque tu iglesia está creciendo muy lindo. Pero si tú te vas para Irak, tú no vas a ser nadie. Tú ni hablas el idioma. Es mucha persecución. Allá no vas a ser nadie. Y esto fue lo que respondió Ediberto. Yo me voy a ir de Chalco a Irak. Porque el Señor me está enviando. Porque Jesús quiere sembrar buena semilla en Irak también. Pero yo no voy a Irak para yo ser alguien. Yo voy a Irak para que Jesucristo sea alguien. Ediberto ha fundado varias casa iglesias. Cada reporte, él está bautizando ex musulmanes que han llegado a conocer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué en esta zona de Sulemanía, Irak, a 45 minutos de la frontera de Irán? ¿Sabe por qué el evangelio por primera vez se está extendiendo, se está creciendo, que comenzó como semilla de mostaza, levadura, ahora está leudando toda la masa, ahora está viendo el éxito de su sacrificio y esfuerzo? Porque hace 8 años atrás Dios vio una iglesia próspera, buena, donde había mucha semilla buena. ¿Y sabe lo que hizo el sembrador soberano? Dijo, aquí en Getsemaní hay mucha semilla. Yo me voy a llevar semilla de Getsemaní y la voy a plantar donde no hay semilla.
¿Sabe por qué? Porque solo el sembrador es soberano. La semilla no es. La semilla no es soberana. El sembrador es soberano. Dios te ha traído a este país. Déjame ser muy claro y franco. Dios no te trajo o de Durango, de Nuevo León, de Zacatecas, la mitad de la iglesia, más de la mitad, solo para que ganes dólares, solo para que tus hijos hablen inglés. No. Dios te ha traído aquí como parte de su plan para que intencionalmente aprendes otro idioma, otra cultura, que tus hijos sean bilingües y biculturales. Y algunos de ustedes también son bilingües y biculturales. Algunos dicen, no hablo bien el inglés, pero le mastico más o menos. Porque esto no es el destino final. Esto solamente es una escala de preparación para prepararte e insertarte en otra cultura. Quizás una de las culturas que viste en el video, que nunca han tenido un solo misionero que les llegase a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en el final de la era, el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El cumplimiento de lo que Él nos mandó hace 2000 años atrás hacer. Nuestra tarea no es establecer la Iglesia Bautista Betel. Nuestra tarea no es establecer la denominación bautista. Nuestra tarea es colaborar con el sembrador soberano, estableciendo su reino en todo el mundo. Ese sí es nuestra tarea. Y ahora podemos ver con mucho más claridad cómo las 7 parábolas narran una sola historia. Algunos me han dicho cuando yo he enseñado esto, pastor, créeme que yo tengo 20 años. Yo conozco el de derecho al revés estas parábolas, pero nunca las había visto de esta manera. Pero ahora se me encendió la luz y ahora sí lo veo con mucha claridad. Mis hermanos, las parábolas son verdades espirituales que tienen que ver todas con el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de nuestro Dios? ¿Cómo crece? De una semilla muy pequeña que sembró el sembrador y cómo llega a ser una red que atrapa peces de toda clase, de todas las variedades, porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es quedarnos, nuestra tarea es esparcirnos. Somos llamados a ser esparcidos por Dios. Algunos Dios los quiere esparcir en su trabajo, aquí mismo en Clarksville. Quizás otros Dios los quiere mandar a otro lugar, aquí mismo dentro de Estados Unidos, para abrir otra iglesia. O quizás algunos, o alguno de sus hijos. Dios, siendo el sembrador soberano, ha escogido su semilla para sembrarlo donde no se conocen las tortillas ni las gorditas, en tierras a veces hostil al Evangelio, para que su nombre sea engrandecido. Esta es la pregunta que les voy a hacer en esta mañana, en un momento en la invitación. La primera pregunta es esta: ¿quién tiene potestad sobre tu semilla? Jesús dijo, las semillas son los hijos del hombre, los hijos del reino, perdón. Pero ¿quién tiene potestad sobre tu semilla? ¿Quién determina dónde tu semilla, tu vida, es sembrada? ¿Tú como semilla o el sembrador? Y hay que ser honesto, porque la realidad es que muchos de nosotros hemos ejercido nuestra propia potestad sobre donde es plantada nuestra semilla. Hay que admitirlo. Señor, perdóname. Yo tomé decisiones que no me correspondían a mí, porque esa decisión de decidir dónde la semilla es plantada no me corresponde a mí, te corresponde a ti. La segunda, ¿cuántos estarían dispuestos a entregar su semilla al Señor Jesucristo en esta mañana?
Y dice, Señor, aquí está mi semilla. Si tú quieres que mi semilla se quede aquí, en Clarksville, estoy dispuesto a quedarme. Si tú quieres que yo me regrese a México para el bien de tu reino, estoy dispuesto para hacerlo. Y si tú quieres trasladarme a otra cultura, a otro lugar, también estoy dispuesto, porque el sembrador soberano no soy yo. El sembrador soberano eres tú. Esa es la segunda pregunta. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. ¿Y cuántas personas en esta mañana dirían, Pastor Rafael, voy a ser muy sincero y muy honesto? Hasta ahorita, yo soy el que he determinado dónde mi semilla es plantada. Pero en esta mañana, el Espíritu Santo me ha hablado. Y el Espíritu Santo me ha mostrado la verdad de la palabra de Dios a través de estas 7 parábolas. Y me he dado cuenta que esa decisión no me corresponde a mí. Esa decisión solo corresponde al sembrador soberano, el Hijo del Hombre, Jesús. Y en esta mañana, yo voluntariamente estoy cediéndole a Jesús mi semilla y Él puede plantarme donde Él quisiera. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Amén, amén, amén. De los hermanos sumeros allá en Zoom, también les pedimos de igual manera que levanten su mano. Si Dios ha hablado a tu corazón y si en esta mañana tú estás dispuesto para ceder tu semilla, puede ser que Dios quiere que tu semilla se quede donde estés para alcanzar más personas ahí, o puede ser que Él quiere trasladar tu semilla a otro lugar del mundo. Él toma esa decisión. No la tomo yo ni la tomas tú, la toma Él. Padre, tú has visto nuestras manos y conoces cada uno de nuestros corazones. Lo único que yo te puedo decir, Jesús, aquí en Clarksville, en Río Grande, Zacatecas, en Phoenix, en Nuevo León, hay buena semilla. Hay terreno que la semilla ha caído y es buena tierra. Está produciendo fruto. Va a producir más fruto aún todavía. Padre Santo, utiliza tu semilla, los hijos y las hijas del reino, para esparcirlos donde a ti te hace falta la semilla preciosa, para que tu reino se convierte en una red de pescador que atrapa toda clase de pez. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.